Lo mismo que los carbohidratos. Son compuestos químicos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Al igual. Pero pueden decir, los carbohidratos son igual, están formados por CHO. La diferencia de los carbohidratos con el lípido es el grupo funcional. En los lípidos contienen ácido carboxílico. Es la estructura, la diferencia de los carbohidratos. Los carbohidratos no tienen este grupo funcional. ¿Qué se llama este grupo funcional? Se llama ácido monocarboxílico. Es un grupo funcional en química, se avanza. Ácido monocarboxílico. Y los carbohidratos no tienen, claro que están formados por CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos que tienen un grupo funcional llamado CHO, que es aldehído, esto se llama grupo aldehído, y tiene un grupo cetónico, que esto se llama carbonilo. Entonces, los grupos funcionales, pues les puedo preguntar, ¿qué grupo funcional está presente en los lípidos? Ácido carboxílico, hidrógeno, carbono, oxígeno, H. ¿Qué grupo está presente en los carbohidratos? Tienen aldehído, tienen CHO y carbonilo, que es el carbono y el oxígeno. ¿Qué más? Los carbohidratos son solubles en agua, los lípidos son insolubles en agua. ¿Por qué? Porque no pueden formar puentes de hidrógeno con el agua. O sea, al contacto con el agua, ellas se separan en una bicapa lipídica. Cuando ustedes mezclan aceite y agua, ¿no se mezclan o se mezclan? No. No se mezclan. ¿Por qué? Porque el aceite o los lípidos contienen cadenas hidrofóbicas que le repelen el agua. Aparte que hay una diferencia de densidades, porque el agua tiene una densidad igual a 1 gramo sobre ml y los aceites tienen una densidad de 0,91 gramos sobre ml. Son solubles en solventes inorgánicos, falso. No son solubles en solventes inorgánicos, porque un solvente inorgánico es el agua. Son solubles en solventes orgánicos, que son el éter, el cloroformo, el queroseno. Entonces son solubles en solventes orgánicos. Así que esta diapositiva detacha la IN y es orgánica. ¿Cuáles son las funciones? Existen múltiples funciones, pero vamos a mencionar las tres que están en la diapositiva. Una función energética. 1 gramo de líquido, 1 gramo de grasa me aporta 9,5 kilocalorías. 1 gramo de carbohidratos y 1 gramo de proteínas me aporta 4,1. Entonces las grasas aportan el doble. Por eso es que no les conviene consumir en su dieta grasas, ¿no? Comen papa frita, comen pollo frito, comen tortas, comen churrasco. Entonces es el doble. Por eso es que tendemos a la obesidad, ¿no? En el tejido adiposo en forma de triglicéridos. Función de reserva. La gran reserva de líquidos en el cuerpo se llama triglicérido, que es un lípido simple. Tiene una función estructural. Eso han avanzado en biología, han avanzado en genética, yo supongo, la estructura de la célula han dibujado, ¿no? La membrana citoplasmática, ¿cómo está formada? Por una bicapa lipídica. Una bicapa lipídica. Ahora ya saben, no solamente que es bicapa lipídica, ahora ya saben que esa bicapa lipídica se llama fosfolípidos. Usted tiene una bicapa lipídica en la membrana citoplasmática llamada fosfolípidos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí hay una característica que tal vez más adelante lo voy a mencionar. Esta es la estructura de una membrana citoplasmática. Es lo que ves de rosadito con verde,
rosadito con verde. Esto es una capa de lípido, otra capa de lípido. Fosfolípido, fosfolípido. La clasificación. En esto de los lípidos tiene diferentes clasificaciones. Los lípidos simples, lípidos complejos, lípidos isoprenoides, ¿no? Vamos por los lípidos simples. Ejemplos de lípidos simples son dos. Entonces los lípidos simples son o glicéridos o son ceras, no hay más. Los lípidos complejos son fosfolípidos, glucolípidos, lipoproteínas. Los lípidos isoprenoides, que son muy diferentes estructuralmente hablando a los lípidos simples complejos. Entonces, para mí, a mi entender, si yo estudiaría bioquímica por primera vez, para mí serían los adoptados, que no tienen nada que ver con los otros lípidos, pero tienen una característica que son insolubles en agua y tienen una característica también son aceitosos. Entonces, los esteroides y los carotenoides son muy diferentes a los lípidos simples y los lípidos complejos. Vamos con los lípidos simples, vamos a hacer un poco de química orgánica, química del carbono. Es que si no entienden de los ¿Ácidos grasos? ácidos grasos, aceite, vamos a dibujar un lípido simple. Hemos dicho que los lípidos simples se clasifican en glicéridos, y ceras. Vamos por los glicéridos. Esto bien. Entonces los glicéridos están formados por un glicerol más ácido graso. Glicerol más ácido graso es un lípido Simple. denominado glicérido. Y estructuralmente hablando, ¿quién desea pasar la clase? Por favor, allá atrás, pasa delante de la... El glicerol es un alcohol de 3 átomos de carbono. 3. 1, 2, 3. OH y OH. Es un polialcohol formado por 3 átomos de carbono. Se satura con hidrógeno, que es muy fácil. Esto se llama glicerol. ¿Sí? Correcto. Más ácido graso. Vamos a sustituir solamente en el carbono 1, carbono 2, carbono 3, en este canal. Y vamos a escribir, dijimos que está compuesto por un ácido monocarboxílico. Entonces, el ácido monocarboxílico, este es el CO, OH, y luego se satura con carbono y carbono. Esto que ustedes ven es un ácido graso, que es un ácido monocarboxílico. Y ustedes van a decir, ¿dónde está esta función? OH. OH es lo mismo que esto. ¿Sí? Es lo mismo. Esta es una fórmula semidesarrollada y esta es una fórmula así como simplificada. Pero la fórmula semidesarrollada es esa. ¿Qué tiene que ver en carbohidratos? Los carbohidratos se unen a través de enlaces glucosídicos. Las proteínas se unen a través de enlaces peptídicos. Y estos lípidos se unen gracias al enlace de tipo éster. O sea que ocurre una esterificación. ¿Qué va a perder? Hidrógeno. Para que se una ácido graso más este glicerol, tiene que perder esto,
el OH, tiene que perder 10. Va a perder. Entonces pierde esos grupos funcionales de hidrógeno, que es básicamente una reacción de deshidratación con la pérdida de moléculas de agua. Lo mismo pasa. Ahora, ¿qué pasa? Ahora que el carbono se queda solo, se une. Este enlace se llama enlace este. Este proceso se llama esterificación. ¿Me entendieron? ¿Sí? Bueno, correcto. ¿Qué más tienen que saber? Esto ya es una estructura de un lípido simple. Es un lípido simple. Glicerol más ácido. Cuando se sustituye el carbono 1 con un ácido graso, se llama, tiene un nombre, monoacilglicerol. ¿Me entendieron? Monoacilglicerol. ¿Por qué? Mono porque se ha sustituido solamente el carbono 1. Pero si va sustituido, que es el carbono, aquí, este carbono 2, este carbono 3, y de esta manera, ya no se llama ácido mono, se llama. No. Cuando es sustituido por 2, es diacilglicerol. Cuando es 3, triacilglicerol. Correcto. Entonces, los carbonos están sustituidos hasta 3, mono, di, tri. Ahora, aparte, dejamos de lado esa nomenclatura y ahora nos vamos por los enlaces. Carbono y hidrógeno. Cuando presenta así un enlace, así, una rayita, se llama enlace simple. Cuando presenta dos rayitas, se llama enlace doble. ¿Correcto? Ahora, ¿dónde ustedes acá? ¿Qué tipo de enlace presenta? ¿Simple o doble? Simple. Simple. Cuando no hay dobles enlaces, entonces a esto que se llama enlace simple, se llama ácido graso saturado. Si no hay dobles enlaces en la molécula, se llama ácido graso saturado. ¿Y por qué yo tengo que saber medicina, enlace? ¿Por qué? Porque el consumo excesivo de ácido graso saturado está asociado a enfermedades cardiovasculares. Por eso que tienen que saber bioquímica, química. No es porque les dio la gana medicina bioquímica, no van a ser bioquímica. Entonces, el consumo excesivo de ácido graso saturado está asociado a aterosclerosis, ¿no? Varias enfermedades que son cardiovasculares, ¿no? A la larga, el paciente desarrolla enfermedades cardiovasculares. Vamos a modificar este ácido. ¿Dónde encontramos ácido graso saturado? Son de origen animal. ¿Ya? Tenemos lo que son las carnes, esa carne para el churrasco, que tiene grasita y que les gusta. Eso es ácido graso saturado. Los embutidos tienen ácido graso saturado. La leche tiene ácido graso, que son de origen animal. Correcto. Bueno, vamos con los ácidos grasos insaturados. Voy a anotar ahí un doble enlace. Si yo anoto un doble enlace, se modifican los hidrógenos, porque ya me estarían sobrando. Solamente se borra el 2, ya se cambia a 1. Cuando presenta ese doble enlace, deja de llamarse ácido graso saturado. Ahora se llama ácido graso insaturado. Los del B2, ¿dónde están? Insaturado. Presenta doble enlace ácido graso insaturado.
Ahora, ¿dónde encontramos los ácidos grasos insaturados? Son de origen Vegetal. y son más beneficiosos que los ácidos grasos saturados. Entonces, este ácido graso insaturado se caracteriza por presentar dobles enlaces en su estructura química. ¿Correcto? Pero ¿y si presenta dos dobles enlaces acá? Aquí va a presentar un doble enlace más y esto ya cambiaría. Cuando presenta un doble enlace, hace rato era un doble enlace, se llama monoinsaturado. Cuando presenta dos dobles enlaces, tres dobles enlaces, cuatro dobles enlaces, se llama ácido graso poliinsaturado. Entonces, más de dos dobles enlaces poliinsaturados. Un doble enlace monoinsaturado. ¿Entendieron? Sí. Sí, ya, muy bien. Ya, hemos dicho que la mayor reserva de ácido graso en el cuerpo se llama Triglicéridos. triglicérido. ¿Y cómo está compuesto un triglicérido si es la mayor reserva de tejido, de grasa en el tejido adiposo? Básicamente el triglicérido es un glicerol más 3 ácidos grasos. Eso es un triglicérido. Un glicerol, así, este glicerol, 1, 2, 3 ácidos grasos. Ese es un triglicérido. O sea que en el tejido adiposo tenemos glicerol y 3 ácidos grasos. ¿Correcto? Pero ¿y qué son las ceras? Borramos lo que es líquido, es glicérido, están en este grupo también, pero las ceras tenemos ejemplo lanolina y cutina. Ejemplo de cera. ¿Qué le diferencia a un triglicérido? Le diferencia esta molécula, ya no tiene glicerol en la cera, ya no tiene glicerol. Acá ya presenta un polialcohol. Polialcohol. ¿Qué quiere decir polialcohol? Que tiene más carbono, 20 carbonos, OH, OH. O sea que una cera no tiene glicerol, tiene un polialcohol más ácido graso, esto es igual a cera. Es lo único diferente. ¿Me entienden? Pero está clasificado como lípido, sí. Pero si se asocia esto hasta acá, ¿qué molécula es? ¿Qué se llama? Les pregunto, ¿es glicérido o cera? Glicerol tiene glicerol. Cambio la cera tiene polialcohol. Voy a borrar eso de ahí. Porque para lípido complejo no sirve polialcohol. Se llama esto glicerol. Glicerol. Glicerol más ácido graso es un glicérido. Si esto se asocia, este lípido cíclico, más una proteína, esto es igual lipoproteína. Ya deja de ser lípido simple. Hasta acá ya es lípido Complejo. complejo. Lípido complejo. Lípido simple más una proteína, lípido complejo. ¿Y por qué los lípidos tienen que asociarse a las proteínas? ¿Por qué tienen que juntarse? ¿La sangre cómo está compuesta? ¿Cómo está compuesta la sangre? Así como lípido es hidrofóbico. Entonces, no va a poder circular solamente el lípido en nuestras arterias.
utiliza los lípidos a las proteínas para poder transportarse. O sea, ¿qué lípido transporta? ¿Cómo se llaman los lípidos que se transportan en la sangre? Lipoproteínas. Y tenemos 4 tipos de lipoproteínas, que son las HDL, LDL, VLDL y kilomicrones. Entonces su tarea, no sé si les quieren investigar qué son las lipoproteínas y valor sérico de estas. ¿Cuánto es el valor sérico de la sangre? HDL, LDL, VLDL. Esa tarea la van a hacer. ¿Qué son las lipoproteínas y cuánto es su valor sérico? ¿Qué significa HDL, LDL, VLDL y kilomicrones? Bueno, esto no queda ahí. Ya tienen una tarea de investigar la lipoproteína. Generalmente los pacientes que están con aterosclerosis o con hipercolesterolemia, HDL se encuentra elevado, LDL, VLDL. Todo esto en una persona está elevado. La concentración sérica en sangre se encuentra elevada. Hay que agregar aquí colesterol y triglicéridos para poder hablar de un perfil lipídico. Doctora, ¿cómo se llama eso? Kilomicrones, VLDL, LDL, HDL. Eso me investiga. Kilomicrones. Pero si este lípido simple se une a un grupo fosfato, Fosfolípido. ya no se llama lipoproteína, se llama fosfolípido. Lípido. Fosfolípido, ¿correcto? Lípido simple más grupo fosfato, fosfolípido. ¿Y cómo está compuesto el grupo fosfato? Pregunta por ese examen. Básicamente un fosfolípido está compuesto por esto que es un grupo fosfato, más 2 cadenitas de ácido graso. Esto es ácido graso. Este es un fosfolípido que se encuentra en la bicapa lipídica. Grupo fosfato más 2 cadenitas de ácido graso. La porción del grupo fosfato tiene una característica, es hidrofílico. Y la porción de los ácidos grasos, la cadenita que ustedes ven, que los ácidos grasos, son hidrofóbicos. ¿Y qué es hidrofílico y qué es hidrofóbico? Hidrofílico es que tiene más adherencia al agua y hidrofóbico es que le tiene miedo al agua. Correcto. Como dice su compañera. Hidrofílico que tiene una gran afinidad por el agua. O sea, esta cabecita es soluble en agua. Pero estas cadenitas apolares le repelen al agua, le tienen fobia al agua. Por eso es que la membrana está de esta manera, ¿no? Es anfipática. Es apolada. Esta característica que tiene el fosfolípido, que tiene un carácter hidrofílico e hidrofóbico, nosotros en bioquímica le llamamos carácter anfipático. Pero esa pregunta de examen. ¿Qué se llama carácter anfipático? Que tiene una fracción hidrofílica e hidrofóbica. Más grupo fosfato, fosfolípido. Más una glucosa. Si le añadimos a este lípido simple, todo lípido simple, más glucosa, se llama glucolípido. Esas tres lípidos complejos vamos a estudiar ya. Lípido simple más glucosa, glucolípido. Lípido simple más proteína, lipoproteína. Lípido simple más fosfato, fosfolípido. Ahora se encuentra la membrana citoplasmática y se dispone de esa manera: un grupo fosfato y 2 ácidos grasos.
se encuentran en fase sólida, que son de origen animal. ¿En dónde encontramos? En la margarina, la mantequilla. Los que son ácidos grasos insaturados, que son de origen vegetal, están en estado líquido, que son de origen vegetal. Entonces les está diciendo, ácido graso saturado se encuentra en estado sólido, ácido graso insaturado se encuentra en forma líquida. Entonces hay diferentes estados. La cera ya hemos avanzado. Esta es la estructura de... ¿Qué sería esto de acá? Es un ácido graso. Es el ácido palmítico, el ácido oleico. Ácido. Esto de acá, ¿por qué tanta diapositiva? En los libros van a encontrar, cuando están así en forma lineal, ese es un ácido graso saturado. Insaturado es cuando presenta un doble enlace y se flexiona la cadena, así como es, se inclina. Entonces hay una diferencia del ácido graso saturado con el insaturado. Ahí les menciona el cómo forma un líquido simple, ¿no? Glicerol y ácido graso, lo que les expliqué en la pizarra. Síntesis por deshidratación, al igual que los carbohidratos. Esta es la estructura de un triglicérido. Un triglicérido. Eso de celeste, glicerol y sus tres ácidos grasos. Ese es un triglicérido. ¿Dónde encontramos triglicéridos? En el tejido adiposo, que es la gran receta de lípidos en el cuerpo. Lípido complejo, aquí está el fosfolípido. Miren su fosfolípido. Ese es el fosfolípido que se encuentra en la capa lipídica. Esa cabecita es el grupo polar, el grupo fosfato y sus dos ácidos grasos. Bueno. Los esteroides. Vamos con los esteroides. ¿Qué digo? Los esteroides son un grupo de lípidos, que no contienen ni ácido graso ni glicerol, por mí son los adoptados. ¿Por qué? Porque no tienen ácido graso y tampoco tienen glicerol o esteroides. Pero tienen una característica al igual que los lípidos. Algo que también me olvidé mencionar, que los lípidos simples, los lípidos complejos, son lípidos saponificables. ¿Por qué se llaman saponificables? Porque estas estructuras, por la adición de otras sustancias, forman jabones saponificables a través de un proceso que se llama saponificación. Pero estos lípidos, ustedes ven, los grandes esteroides, son lípidos insaponificables. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad de formar jabones. ¿Y por qué no tienen la capacidad? Porque no presentan ácido graso, no presentan glicerol, que sí o sí tienen que tener para formar jabones. Dentro de los esteroides, ¿qué más tienen? Son derivados a partir de un isopreno que es carbono 5, carbono 8. El más importante de estos esteroides es el colesterol. Por eso es que yo, estudiando bioquímica, no es importante que su dieta de ustedes tenga más grasa, porque hay un órgano en mi cuerpo que sintetiza lo que es el colesterol. O sea, las necesidades diarias de lípidos lo otorga nuestro hígado. O sea que el hígado tiene la capacidad de formar colesterol. Y el colesterol
es sintetizado a partir, sintetiza el hígado la sustancia colesterol. Pero ¿para qué sirve el colesterol? Todos lo ven el colesterol como malo, porque causa aterosclerosis, hipercolesterolemia, enfermedades cardiovasculares. A partir del colesterol se va a sintetizar ácidos biliares, vitaminas, hormonas sexuales y vitamina D. O sea que no es tan malo el colesterol. El colesterol es una materia prima para formar sales biliares, vitamina D y hormonas sexuales. ¿Para qué sirven los ácidos biliares? Generalmente los ácidos biliares nos sirven para la digestión de las grasas. O sea que si yo consumo hoy churrasco saliendo de la clase o me voy a comer así un pacomucho lleno de grasa, el hígado va a sintetizar lo que es el colesterol y el colesterol, sales biliares para poder digerir esas grasas que estoy consumiendo hoy. Hormonas sexuales. ¿Cuáles son las hormonas sexuales? Testosterona y progesterona. Testosterona en el hombre y en la mujer progesterona. Entonces, ¿a partir de quién se sintetizan estas hormonas sexuales? A partir del colesterol. O sea, que si no hay colesterol, no hay hormona sexual. Es lo que les voy a explicar. La vitamina D tiene una función importante, ayuda a la función del calcio. Que si no tenemos vitamina D, no se absorbe el calcio. ¿Correcto? Entonces, es tan importante saber un poco de bioquímica. Eso es la estructura química de los esteroides. Inciso A, colesterol. Inciso B, estradiol, hormona sexual femenina, hormona sexual masculina, cortisol. ¿Qué es lo característico que ven ustedes hoy? Que se parece igual a toda esta estructura. ¿Qué es lo que tienen similitud? ¿Tienen 4 anillos? Los 4 anillos, ¿no? ¿Ven? El colesterol tiene el anillo ABCD, el estradiol ABCD, la testosterona ABCD y el cortisol, que es una hormona del estrés, ABCD. Entonces, esa estructura que ustedes ven, los 4 anillos se llaman anillos ciclopentano perhidrogenasa 3. Es un trabalengua total de bioquímica, es la única palabra que tiene un nombre tan largo. Entonces, este anillo, los 4 anillos centrales que presentan cada estructura de estos esteroides, tiene un anillo que se llama anillo ciclopentano perhidro fenantreno. Ese es su anillo central de esa estructura. Entonces los esteroides es un capítulo aparte importante. Bueno, aquí les está repasando las hormonas cortisopresionales, las hormonas sexuales. ¿Alguna